Yo digo, ¿por Podcast. qué el conductual del ser humano o la conducta del ser humano es querer llegar al poder? ¿Por qué te interesa destacar o ser poderoso? ¿Para qué y por qué? ¿Y en base a qué? ¿Se entiende? Yo creo que, sí, pues yo, sí, no, sí, 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 sí te entiendo. Yo creo que el por sí es tipo como, es como una supervivencia de querer dejar una huella, de querer dejar algo, de querer, de querer que tu nombre se renombre o se sea Por ejemplo, acordado, de que fulano hizo esto, fulano hizo otro, fulano guió a esto, una cosa así. Es igual que en una carrera. O eh, el único que importa es el primero, el segundo nadie se acuerda, ¿no es cierto? En este caso, ¿quién descubrió América? Dímelo. Eric el Rojo. Pero no, pero dime tú, lo que todos sabemos, lo que todos han dicho, Cristóbal desde Colón. que nos enseñaron. Ni Ya. siquiera la ¿Y quién porque fue, la fui más bien. mira, ¿y quién fue el segundo que pisó América? Américo Vespucio, Ya, Américo Vespucio. ¿Y quién es más nombrado? Cristóbal Colón, ¿no es Cristóbal cierto? O Colón, sea, Cristóbal Colón. De hecho, el Cristóbal segundo a Colón, nadie le importa. Lleguemos al punto. ¿Por qué te hacen entender o por qué socialmente te obligan a ser superior al otro? ¿Por qué el concepto de poder tiene que Mm. tratar de ser superior al resto y querer ser más que el resto? Porque unas personas, por eso vuelvo nuevamente al mismo concepto, porque las personas quieren o porque las personas buscan el poder. ¿Por qué necesitas tú el poder? ¿Para qué usas el poder? Si tú tuvieses, ahora, juguemos a un tema. Si tú estuvieras en el poder, ¿por qué tú quieres poder o qué tú Ujú. harías con él? Como si yo estuviera en el poder. Claro. ¿Cómo usarías tú el poder o por qué tú llegarías al poder o por qué te gusta el poder? ¿De qué forma tú generarías poder? ¿De qué forma generaría poder? Eh, por el convencimiento, por el convencimiento, primero por la palabra, por el convencimiento, porque primero para obtener poder, tú tienes que poder, en este caso, engrupir a alguien, convencerlo y después adoctrinarlo, porque es que en este caso sí, para tú poder tener poder, tendrías que sí o sí adoctrinar a alguien. O sea que puta, suena fea la palabra, pero en este caso de que él solamente tenga y eh, piense y tenga la idea de que solamente tú nomás dices la verdad. Que en este caso sería ya por sí adoctrinamiento, ¿ya? Y de que él ya se vuelva como un poquito más de vasallo, esclavo tuyo, para que vaya buscando más gente y así es lo que pasa en los partidos políticos, granmente en la religión y en toda cosa que junte masa. Y para llegar a eso es porque te enseñan desde chico la competitividad, de que tú tienes que ser mejor, de que tú tienes que ser mejor que este, y nos enseñan que tú tienes que ser mejor que ti mismo. No, te enseñan a competir con otros. No, tú tienes que ser mejor con él. Él no te puede ganar. No. ¿Por qué? No. Si tú eres inteligente, tú tienes que ser mejor. Si no te salió algo hoy en día, mañana te va a salir, pero uno tiene que incentivar la competencia con uno mismo, no con el resto. Es que mira, ahí te respondiste, o creo que la respuesta que todos debemos hacerlo a nosotros mismos, que la competencia es contigo mismo, de superarte a Exacto, ti y pues, ser contigo mismo. Entonces, ¿por qué exacto, radica el tema de querer ejercer poder o por qué tener poder? ¿Por qué tú tienes que demostrarle al resto o por qué tú tienes que exacto. transparentar al resto las cosas que tú haces? Por eso te digo, yo considero, según mi ética o según mi percepción, que el querer tener poder demuestra mucha debilidad. Tú cuando demuestras Es que tener poder, o tú quieres tener poder, o ejerces poder, es porque tú eres débil internamente. eso. Y está mostrando tu falencia inconscientemente. Tú polarizas todo tu daño contigo mismo Exacto. a través de querer llevar un control, o querer llevar las cosas a un nivel superior contigo, o de demostrarle al resto que eres mejor que los demás. Yo. Tú sientes que tú pecas, o si tú sientes que aparentas, es tu inseguridad. El resto, o el factor externo, lo toma en base a lo que tú eres o lo que tú representas. Y si tú hablas por ti, tienes que estar seguro de lo que tú plasmas, es porque son tus vivencias,
o porque lo que tú entiendes. Exacto, no, y es que yo siempre voy a hablar por mis vivencias, por lo que he vivido, no voy a hablar, tampoco voy a inventar nada de lo que no he vivido. Espérame, Arturo, sí, saludos amigo. No, acá no hablamos ni de comunismo, ni de socialismo. Bueno, comunismo, socialismo, la misma wea. Ni de derecha ni de izquierda, amigo. No hay problema. De hecho, son las dos la misma wea, pero te venden un marketing distinto. Así que déjalo ahí. Exacto. María, pregunta amiga. María, ¿cómo está? Me agrada tenerla acá en mi live. María, Hola, gracias anfitrión por la invitación. Buenas noches para ti, para mi amo y para Catral. Hola, María, Mari. ¿tú qué opinas Hola. del poder? Mira, me estoy basando en el libro de las 48 leyes del poder, que por qué las personas llegan al concepto del poder o por qué las personas quieren tener poder. ¿Por qué tú deseas tener Wow. poder? ¿Cómo tú te visualizas con el poder? ¿Y cómo tú actuarías con poder? Y el otro Ahí tema va a que saludar. es el Buenas amor. noches, Mari. Buenas noches. Y el otro Buenas tema, noches, bendita César. y el otro tema es el amor, de que el amor es una palabra súper sobrevalorada, porque si tú no eres capaz de amarte a ti mismo, jamás vas a poder darle o entregarle amor a las otras personas o tú hablar de amor. Y en Ok. lo que es el poder netamente en su raíz interna es debilidad. Porque ¿por qué tú quieres ser mejor que los otros? ¿Por qué tú quieres demostrar un poder, un control? Eso significa que tú eres débil de forma interna. Por eso quiere llevar a una situación externa en base a un control. ¿Qué opinas tú? Ah, caray. Ya empezamos con las difíciles y apenas voy Sí. llegando. Pues mira, yo tengo la necesidad acá en sí más bien, más que responder, pues sería como más poner más preguntas en la palestra de tu línea toral de debate, porque a mí Ujú. todavía me cuesta personalmente un trabajo desde mis propios sesgos cognitivos, el entender el poder, qué tanto es una idea filosófica y hasta dónde termina esta percepción y dónde empieza la cuestión de la realidad material, pues, o del materialismo dialéctico del poder. De entrada, cuando tú me mencionas a mí y me pones en esta necesidad de cuestionar el poder por el poder en sí, mi primer idea es justo cuestionar el poder como lo que les mencionaba, ¿no? Como un pensamiento filosófico, una idea filosófica, una ficción o una suerte de instituciones creadas a partir del pensamiento humano en relación a las propias relaciones dialécticas e históricas de la sociedad, pero al final de cuentas idea filosófica, ¿no? Como la idea del bien, del mal, mundo, Mira, persona, estética, Dios, sujeto, objeto, el ser, el yo, la moral, todo eso, incluido el poder, para mí son ideas filosóficas. Y cuando acepto que son ideas filosóficas, en realidad me presto a la aceptación de que a final de cuentas es mera subjetividad y que quizá no hay una forma objetiva de abordarlo, ¿no? Y entonces ahí me quedo, pero luego salto a la realidad material de que el poder sí lo veo materializado en la forma en cómo nos relacionamos y cómo a partir de esto hay incluso jerarquías sociales y cómo hay quienes están constantemente en búsqueda de ese poder, en búsqueda de la permanencia del poder y en búsqueda también del que el poder sea repartido o que sea distribuido de una forma medianamente sociable o ética, ¿no? Y al final creo que ética y poder son un oxímoron en sí, ¿no? Como mezclar agua y aceite, creo yo. Pero entonces la pregunta sería, el sentido de tu pregunta en relación aplicado a la situación individual del sujeto o el tema de cómo avistamos estos contratos de poder con vías a formar una mejor comunidad o a tener una mejor sociedad o simplemente ver como el estado del arte de cuál es la situación actual del poder. Me gustaría entender eso de tu pregunta, si me lo permites. es que por eso, vamos a esa raíz. Cuando hablamos de poder, la mayoría de las personas hablan de ambición, hablan de control. Dime qué persona puede controlar el poder a un nivel o a un sesgo positivo o productivo para con los demás. Porque políticamente, socialmente, empresarialmente o competitivamente, el poder siempre ha sido sobrepasar a los otros y pisotearlos de cierta manera. Por eso, como dices tú, creo que la palabra poder, como dije yo, está muy sobrevalorada. Lleva un concepto súper egoísta de que la raíz interna o innata es polarizar tus debilidades o tus carencias y transparentarlas de una forma externa de control. En todo ámbito, a modo global. ¿Yo por qué utilizaría el poder?